Dios salvó a su pueblo con mano poderosa, la diestra de Dios ha quebrantado al enemigo, con la grandeza de su poder derriba a los que se levantan contra él. Dios es todopoderoso. Amén. Nadie puede contra Dios, hermano. Satanás tiene un poquito de poder que les permitió. Mucha gente reta al diablo, hay que tener cuidado. A Pedro lo zarandeó. Llega un poquito para allá. Hermanos, pero aquí dice la palabra de Dios: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, enfatiza, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Todo, ¿verdad?, lo hace Dios, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Como dice el Salmo 3, ¿verdad? Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Poder de Dios, hermano, la diestra de Dios está ahí. Entonces estamos hablando de algunas razones de por qué hemos de alabar a Dios con cánticos de victoria, porque su poder se ha magnificado. Este pasaje básicamente se centra en el poder de la salvación, el poder de Dios por su salvación, por su diestra poderosa, pero también hay otra razón, porque con el soplo de su aliento separó las aguas del mar. Imagínense en el poder de Dios. Yo acabo de ir de vacaciones y desde el hotel veía todo el mar. Nunca me metí porque no me gusta el agua salada y aparte me da miedo el mar, no se me da bien. Pero estaba contemplando todo el mar, hermanos, y uno se queda admirado. Dices, no se le ve fin. Y en la noche, ¿cómo se oye? Las olas, ¿verdad? A usted le ha tocado. De hecho, nos tocó ir ahí a caminar en la playa en la noche y se oye bien fuerte, ¿verdad?, la fuerza del mar. Pero dice la palabra de Dios que entonces, con el soplo de su aliento, separó las aguas para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Dice el versículo 8 y 10: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá a mi mano. Qué tremendo. Y qué tremenda sorpresa se llevaron. Ellos estaban confiados en que ya el pueblo de Israel no tenía salida. Mira, ya los encerramos, ya para dónde se van a ir, no tiene escapatoria. Los vamos a destruir, los vamos a perseguir, los vamos a apresar, los vamos a repartir los despojos, y dice: mi alma se va a saciar de ellos, sacaré mi espada y los destruiré con mi mano. Pero no sabían que ahí estaba el poder de Dios obrando a favor de su pueblo, hermanos. Dios obra a favor de ustedes, Dios obra a favor de nosotros. Por eso aún estamos aquí. Y dicen: y las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Se va a mantener hasta que Dios venga por su iglesia. El poder de Dios nos protege, nos guarda. Ni el maligno nos puede tocar, dicen las cartas de Juan, ¿verdad?, las finales. Entonces estamos viendo que el soplo de Dios, ¿verdad?, separó las aguas con su poder. Dios derrotó a los egipcios, quienes se sentían vencedores sobre el pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a Goliat, hermanos? Un simple pastor de ovejas. Ahí quedó. Y luego quiso David, agarró la espada y todos los filisteos que huyeron. Después de estar retando a Dios 40 días, un joven, Saúl, tuvo miedo. ¿Dónde están aquí los David? Aquí veo algunos jóvenes, algunos hermanos. ¿Quién es aquel que se va a poner, como dice el profeta, en la brecha y va a decir: aquí
estamos. Hay que hacer frente al pecado. Hermanos, el hermano Francisco necesita, yo sé que tiene hombres aquí, líderes siervos, que tienen que estar en la brecha, ¿verdad? Para seguir adelante en la obra de Dios. Hermanos, hay mucha obra que hacer. La obra es interminable. Nosotros ya hemos organizado varias iglesias y tenemos misión y queremos otra misión y vamos por más misiones, porque las misiones son las que hacen trabajar a la iglesia. Hermanos, una iglesia que no tiene misiones va a batallar para hacer las cosas. Las misiones son las que me hacen esforzarme más en dar. Las misiones es la que a veces me ayuda a ir a evangelizar. Las misiones es la que me ayuda a ir a apoyar, a visitar a los hermanos, a fortalecerlos, a conocerles. La misión es la que me hace moverme. Eso hace trabajar a la iglesia. Yo les digo una cosa, hermanos, mientras la iglesia más trabaje, menos problemas va a haber aquí y allá. Porque todos tendremos que hacer algo. Y cuando estamos desocupados de la mente, de la obra de Dios, pues, ay, no, el hermano, y aquel, no, ya se equivocó, y ya dijo, y no me gustó, y no me saludó, y quién sabe qué más, y nos concentramos en eso. Pero trabajando en la obra de Dios, no se disipa todo eso. Propóngase ganar almas con el hermano. Salgamos. Ahora, ustedes saben que el evangelismo no es muy, no nos agrada mucho, ¿verdad? A mí me toca dar esa clase en el seminario y cuando les pregunto a los alumnos, ¿en tu iglesia evangelizan? Muchos. El pastor. Y si el pastor lo hace, a veces son 10% los que pueden. Y el otro 90%. Y tal vez que la estadística es así general en todas las iglesias. Hermanos, pero necesitamos, ¿verdad?, tratar de entender, de reconocer, de creer, de confiar en que Dios tiene todo su poder, que Él nos va a proteger del enemigo, ¿verdad? David, ¿cuántas veces se sintió acosado, perseguido, a punto de perder la vida? Pero Dios le sustentaba, ¿verdad? Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi vida. Entonces necesitamos confiar en el cuidado de Dios. Número 5, hermanos, también debemos de alabar y glorificar a Dios, porque Dios es grande entre los dioses. No hay otro Dios que el que tenemos nosotros. Amén. Usted ha escuchado esta frase y le voy a decir que no es cierto. Usted ha escuchado que dice, es que el Dios es el mismo, el que tú tienes ahí en tu denominación, y el de nosotros es el mismo. No es cierto. No es el mismo Dios de unas denominaciones o religiones que el nuestro. ¿Saben por qué? Porque el Dios de nosotros de la Biblia es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso, es un Dios celoso, es un Dios de ira, es un Dios que está en contra del pecado, es un Dios que no acepta el adulterio, la fornicación. Pero vas a otras iglesias, es el mismo Dios. No es el mismo Dios, el de la Biblia. El que yo conozco de la Biblia no es ese Dios que tú dices, que es pasalón y que aquí no me dice nada y que no hay problema y que yo puedo hacer lo que quiera y que puedo tener 2 o 3 mujeres y que puedo vivir como yo quiera. Ese no es el Dios que yo conozco aquí de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Tú me estás hablando de otro Dios. El Dios de la Biblia es exigente porque es santo. Ese es tu Dios. Hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, que Dios es Dios grande entre los dioses. Versículos 11 y 12, muy más rápido, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, qué? Entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y dice: extendiste tu diestra
y la tierra los tragó a los egipcios. Hermanos, Dios demanda santidad. Es un Dios santo. Sed santos, porque yo soy santo. Porque Él es el Dios de dioses. Mahoma murió, no resucitó. Ahí está su tumba. Otros líderes poderosos, ahí está su tumba y su pueblo. Buda, ¿sabe qué murió Buda? De una congestión alimenticia, comió carne de puerco y murió en la noche. Ese es el Dios del mundo. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios murió y resucitó y está en la diestra de Dios. Ese es el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios entonces que Dios es grande entre los dioses. Usted puede leer en el Salmo 115. Dios es grande en santidad, Dios es grande en hazañas, Dios es grande en ser hacedor de prodigios. Ese es el Dios que tenemos en nuestras vidas. ¿Qué bendición? No es comparable a ningún otro Dios. ¿Saben cómo traducen los testigos de Jehová Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero ellos dicen era un Dios con D minúscula. Vea una Biblia de los testigos, dicen y era un Dios con D minúscula, haciéndolo un Dios chiquito. En la palabra de Dios siempre va a aparecer Jehová Dios Todopoderoso con D minúscula, excepto que en algún pasaje aparezca 2 puntos después de 2 puntos tiene que ir una mayúscula, y si ahí aparece un Dios pagano después de 2 puntos pues tiene que ir una mayúscula según la gramática, pero es un Dios que no es Dios, porque Dios siempre va a aparecer con D mayúscula. Yo le digo a la congregación, a mis nietos, les digo, ustedes nunca digan Diosito. Nosotros no tenemos un Diosito. Amén. Tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. En una ocasión mi nieto Irán, de mis nietecitos más grandes, le dice a su otro abuelo, ¿verdad?, que no es cristiano, porque le escuchaba a su abuelo decir Diosito. Y mi nieto de 4 o 5 años le dice, no es Diosito, es Dios. Qué tremendo. ¿Cómo consideramos a Dios, hermanos? ¿Diosito o Dios grande? ¿Cómo es Dios en tu vida? Porque Él es grande entre los dioses. No hay un Dios que se le compare, ¿verdad? Todos los demás son dioses falsos. Por eso hemos de alabarle a Él. Número 6, hermanos. ¿Por qué hemos de alabar a Dios? Porque Dios es grande en misericordia con su pueblo, hermanos. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios, no porque seamos mejor que los demás. Dios nos rescató del mundo de las tinieblas, dice Efesios 2, y por sus grandes riquezas y su gracia nos hizo renacer a una esperanza nueva y nos ha dado vida eterna. Somos nuevas criaturas y ahora tenemos las riquezas celestiales según Efesios 1:3, y Dios nos ha colmado de bendición en nuestras vidas. Dios es grande en misericordia, dice el 13 al 18. Condujiste en tu misericordia a tu pueblo que redimiste, y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab se sobrecogerá el temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, dice la palabra de Dios. Caiga sobre ellos temor y espanto a la grandeza de tu brazo, ¿verdad? Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, ese mar, ¿verdad?, que tú abriste con tu poder, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos de alabar a Dios?
porque Él es grande en misericordia en nuestras vidas. Dios tuvo misericordia, lo rescató, lo redimió a su pueblo de sus enemigos, lo oirán los pueblos, temblarán, y dice, y quedarán mudos ante la grandeza de su poder. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, dice el profeta, calle delante de mí toda la tierra. A veces es bueno, hermanos, en un momento hacer silencio y dejar o pensar y meditar en el poder de Dios. Nosotros somos muy prontos para hablar, dice Santiago. Y dice Proverbios, en las muchas palabras no falta el pecado. Hablamos tanto que a veces pecamos y no nos damos cuenta, y ofendemos y decimos. Pero el sabio refrena su lengua y su boca. Aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. ¿Qué tanto hablamos, hombre? Si dicen las estadísticas que las mujeres hablan mucho más que los hombres, ¿no? ¿Sí será cierto? Cuando un hombre dice 5 palabras, la mujer ya dijo 20 y te tapó la boca. Ah, no, sí está bien, mi amor, tú tienes razón. ¿De verdad? Lo hace, le digo a mi esposa una cosa y me saca como 30 palabras y ya me quedo, no, está bien. Ya mejor no digo nada. Pero hermanos, estamos hablando de que, ¿verdad? Dios es grande en misericordia con su pueblo. Estamos hablando de razones por las cuales debemos de alabar a Dios, entonarle cántico de victoria, por su poder que se ha magnificado en nosotros, por su gran salvación, por su diestra, ¿verdad?, poderosa, porque con el soplo de su aliento cuidó de su pueblo, apartó las aguas del mar, porque Dios es grande entre los dioses, porque Dios es grande en misericordia, y finalmente, porque hemos de alabar a Dios, porque en extremo Él se engrandece en todo tiempo. Hermano, Dios siempre va a ser Dios y siempre será poderoso eternamente como es. Dice la Biblia en Hebreos que con la palabra de su poder creó todo sin necesidad de nada. Simplemente dijo y se hizo. Lo único que creó, yo creo que fue a nosotros con el soplo y ahí el polvo de la tierra y a la mujer. Y se hizo la luz, los cielos, las estrellas. Él es grande en poder. Versículo 19 al 21, me van a leer, hermanos, ya para terminar, pero léalo fuerte ahí en su Biblia, que dice 19 al 21, por favor. Porque el Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, Jehová hizo las velas. No le afloque, lea fuerte. Por medio del mar, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado del mar al caballo y al jinete. Último punto, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido el Señor entre su pueblo. Pero estamos aquí en un aniversario porque Dios ha engrandecido su poder sobre sus vidas, sobre la iglesia, sobre su pastor, sobre las familias, sobre los líderes, sobre los hermanos, sobre nuestras vidas. ¿Qué más queremos? Dios está en nuestro lado, hermanos. No abandone a Dios. Siga adelante. Sigan contemplando el poder de Dios. Hermano, yo creo que una iglesia que no contempla el poder de Dios es una iglesia muerta. No hay vida. Pero una iglesia que cada día ve la misericordia y el poder y el amor de Dios es una iglesia poderosa, una iglesia viva que quiere alabar y glorificar a Dios. Yo le decía una cosa, hermanos, aún aunque nosotros no lo veamos tanto así,
Pero cuando usted alaba a Dios de todo corazón y con voz fuerte y ánimo y aliento, se ve, se nota que Dios se manifiesta en su vida, porque Dios le manifiesta su poder, su gloria, su misericordia a favor de usted, y por eso le alabamos. Amén. Porque Él es grande y poderoso. ¿Cuál es la conclusión? Cantemos cántico de victoria a nuestro Dios. Razones ya las hemos visto. Por sus grandes proezas y su grande poder que Él manifiesta a favor de nosotros como pueblo, y podemos decir como el hermano que entonaba el canto, victoria en Cristo. Tenemos la victoria. Fe en la victoria es, ¿saben ese canto? Fe en la victoria. Felicidades, Iglesia Bautista Misionera Emanuel. Sigan adelante. No sabemos cuántos aniversarios más Dios nos permita, ya sea que Él venga o que nos lleve, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en estos momentos y en todos los momentos de nuestras vidas, sean difíciles o maravillosos, tratemos de glorificar a Dios, de engrandecer su nombre en nuestras vidas por las grandes proezas y maravillas que nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Y con esto termino y te digo de dónde te ha sacado el Señor y dónde te ha puesto ahora. Poder. Gracias a los que están allá en transmisión aquí. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedir este mensaje y después tiempo a mi hermano. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Glorifico